Y delante de los hombres yo me avergonzaré de él, delante de mi Padre Celestial y delante de sus santos ángeles. Yo me convertí, tuve 7 años trabajando todavía como profesor en la Escuela Superior de Campo. Y yo me sacaba un aleluya mientras daba la clase que los estudiantes saltaban. Y si no se asusten, si son alabanza a Dios, ¿qué les pasa a ustedes? Les acostumbré a oír alabanza en las clases. Yo no me puedo avergonzar de lo que Dios me ha dado en ningún sitio. Aunque me digan ridículo, ¿qué? Más vale un ridículo de arriba que un sofisticado de abajo. Alaba lo que Dios le ama. Tenemos que dar donde quiera testimonio de lo que somos y lo que tenemos. Sea bendito el Señor Jesús. Hay poder en Jesucristo para que haya la fe. Para la sanidad divina de la Iglesia Apostólica hay que comenzar a enseñar sanidad divina. La fe viene por oír la palabra. En todos los cultos hablamos salvación y hablamos sanidad. Son las dos bendiciones clásicas compradas por un solo cuerpo, el cuerpo de Jesús. Cuerpo que fue hecho llagas, 39 latigazos en la espalda por la enfermedad. No fue pequeño el precio que pagó Jesús por esto. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Quiere decir que hay que enseñarla y entonces orar por los enfermos en todos los cultos y orando y clamando en nuestras oraciones: sana, haz milagro, vuelve otra vez, manifiesta tu gloria aquí, hasta que la iglesia va acostumbrándose que es más grande lo que el Señor dejó en la iglesia que lo que le dio al mundo, porque lo que le dio al mundo tiene sus imposibilidades. Desahuciado, 3 meses de vida, es cáncer. Pero lo que les dio Dios a nosotros no tiene ninguna imposibilidad. Alaba lo que le llaman. La campaña que tuvimos en Guatemala el año pasado vino a testificar a una mujer fuerte y saludable como poca. Me dijo: yo vine a la campaña anterior suya aquí sentado en un sillón de ruedas, no podía caminar, pesaba 80 libras. Le dije: está más muerta que viva. Pues así mismo me dijo, me quedaban días de vida. Tiene un cáncer que me había comido. Y me trajeron el sillón de ruedas y cuando estuve por los enfermos yo me paré el sillón y me fui andando para casa. Un esqueleto que se fue andando, pero empezó a comer al lado de lo que él vive. Y ahora viene la campaña como con 180 libras de peso. Aquella mujer está robusta. Me dijo: no me he callado de esa noche, le estoy hablando a todo el mundo de ese día, cómo Dios me sanó. Y todos los médicos saben que yo tenía cáncer, desahuciada con 80 libras de peso. Esa es la iglesia del Señor, hermano, que no solamente canta corito, que hay que cantarlo, no me vaya a entender, hermano, sino que los coritos son una realidad para nosotros. La iglesia que echa fuera demonios y sana a los enfermos, alábenlo. Eso es parte de las primeras obras. Eso es decisivo en las primeras obras y eso viene como resultado del bautismo del Espíritu Santo. Si no tenemos el Espíritu, olvídese, no hay caso. Pero una vez tenemos el Espíritu, pone las manos sobre los enfermos y se sana. No tiene que ser el pastor ni el evangelista, usted, el hermanito creyente que tiene el Espíritu, ponga las manos sobre los enfermos, órele, úngalos con aceite, ordena al diablo que se vaya y se sanan. Se sanan. Créalo así, que Dios lo hace así. Bendito sea el Señor Jesucristo. Pasamos al tercer punto. Bautismo en agua. En el bautismo en agua quizás no hay una manifestación de poder tan tremenda como hay en la sanidad divina o en el bautismo del Espíritu Santo, pero la importancia que hay en ello es tan grande que los discípulos lo entendieron en esa forma y lo practicaron de esa forma, como vamos a probar con la Escritura. Pero ¿por qué los discípulos le dieron una importancia tan grande al bautismo en agua y no parpadearon en bautizar a la gente en cuanto se convertían? ¿Por qué? Jesús le dijo esto, Marcos 16, verso 15: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Cualquiera que oye eso se cree que el bautismo salva, pero el bautismo no salva. Está muy ligado a la salvación, pero no salva. En cuanto la persona se arrepiente, es salvo, como el ladrón en la cruz. Se arrepintió y ahí mismo se fue con el Señor. Salió echado de brazos con Jesucristo mientras iban para el seno de Abraham. Alabe lo que él vive. El que se arrepiente ahí mismo queda salvo, pero si ahí mismo no se me muere, tiene que ser bautizado en las aguas, porque el que creyere y fuere bautizado será salvo. Eso es parte de lo que hay que hacer para mantener esta salvación y ser un testigo fiel del Señor.
Un segundo punto que Cristo doctrinó para que ellos estuvieran tan bien impresionados. Mateo 28, 19. Id y haced discípulos. Mire cuál es la orden. No es prosélito. No somos los fariseos. No es hacer miembros de la iglesia. Eso no es. Hacer discípulos, que sus discípulos sean miembros. Hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he enseñado. Mire la orden del Señor es clara. Haga discípulos, bautícelos en las aguas y enséñenles la palabra, para que sean testigos fieles del Señor. Pero dijo los detalles claros, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alaba lo que le ama. ¿Cómo entendieron eso los discípulos? Pero lo entendieron como se lo explicó. No lo podían entender de otra forma si eso lo enseñó claro. Entonces lo vivieron y lo practicaron como parte de las primeras obras, ceñidos en forma matemáticamente precisa a lo que Cristo explicó. No lo arreglaron, ni lo cambiaron, ni lo trataron de mejorar. Es el problema, que a veces nos volvemos tan inteligentes y tan sabios y tan imprudentes al lado de lo que Él vive, que queremos mejorar lo que ya Dios estableció y está aquí en la Biblia. No lo mejore, practíquelo, vívalo como está. Y como está lindo y está bueno. Ahora vamos a ver cómo lo entendieron ellos. Antes de ver eso, cómo lo entendieron, vamos a ver la doctrina profunda. Pablo, apóstol de Jesucristo, doctrinó lo que el bautismo realmente implica. Romanos 6, verso 4. Ahí podemos ver por qué es tan importante y por qué le dio a la iglesia tanta importancia y por qué Jesús lo sembró en esa forma tan profunda. Romanos 6, 4. El apóstol doctrina y dice: porque mediante el bautismo somos sepultados juntamente con Cristo en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros caminemos en nueva vida. Dice que el bautismo es parte del nuevo nacimiento, nueva vida. ¿Qué le dijo a Nicodemo? Si no naces de nuevo del agua y del Espíritu, no entra, aunque eres un doctor de la palabra. Te vas con 2 doctorados para la tiniebla. Alá, lo que Él vive. Hay que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Y fíjense que aquí te habla claro: somos sepultados con Cristo en su muerte mediante el bautismo, para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros resucitemos mediante el bautismo a una nueva vida. Ahora, para usted poder entender eso claro, tiene que visualizar lo que pasó con Cristo en su muerte, porque el bautismo nos injerta al Señor a la semejanza de su muerte. ¿Qué pasó con Cristo? Murió en la cruz, un cuerpo cargado del pecado, igual que usted y yo, antes de convertirnos. Ahora no. Un cuerpo cargado de pecado, y lo enterraron. Enterrado, que no quedó nada por fuera, y la puerta del sepulcro tapada con aquella piedra grande que pusieron, y el cuerpo ahí dentro sepultado. Dice que el bautismo es por inmersión, sepultado, si no, no tiene ningún significado. Al tercer día, ¿qué pasó? El cuerpo salió, el Señor fue resucitado dentro del sepulcro por el Padre, y entonces salió para afuera con un cuerpo para vivir para siempre, un cuerpo nuevo, cuerpo de gloria. Alaba lo que le ama. Y el bautismo implica muerte y resurrección, simboliza muerte y resurrección. Que cuando usted va al bautismo, ¿quién es el que va? Usted va a sepultar este cuerpo. El bautismo es para el de afuera. Este cuerpo que llevó pecado, y ese cuerpo cargado de ese pecado está ahí frente a las aguas, como Cristo cuando murió en la cruz cargado de pecado, y lo sepultan, que no le quede ni un cabello por fuera, como el cuerpo de Jesús fue sepultado en el sepulcro, que no quedó nada por fuera, y taparon el sepulcro. Pero cuando usted sale para afuera, sale como Cristo, que salió para afuera vivo, resucitado, y sale un cuerpo para una nueva vida, un cuerpo que nace del agua. Se supone que ese bautismo destruyó el cuerpo del pecado, como la gloria del Padre dentro del sepulcro destruyó el cuerpo del pecado de Jesús, y se acabó el Hijo de María.
salió para afuera el unigénito del Padre. Y nosotros salimos del agua como el que resucita a una vida nueva con Jesucristo. Eso es del agua. Por eso fue que Cristo dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Nicodemo, si no nace del agua y del Espíritu, no entra. Así que es un sacramento de vida, no salva, pero hace posible que este cuerpo que llevó pecado sea deshecho y salgamos con un cuerpo como el que resucitó, capacitado para ser instrumento del Espíritu Santo y ser un cuerpo de motivo de gloria para el Señor. Hay poder en Jesús. Y el verso 5 dice: porque si fuimos plantados, lo que se planta se siembra, se sepulta. Si fuimos plantados juntamente en Cristo a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección. Así que el bautismo simboliza muerte y resurrección. Enterraron un cuerpo y salió alguien resucitado para afuera. Uno que se enterró muerto y salió vivo. Estamos hablando del cuerpo. Nace del agua. Lo de adentro nace del Espíritu. Alabe lo que Él vive. Y el verso 6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con Él. En el bautismo somos crucificados con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea deshecho. Lo sepultaron y ahí quedó deshecho el cuerpo del pecado, a fin de que no sirvamos más al pecado, que sale para afuera ahora. Ya no queda vestigio de pecado ni de nada, como cuando salió Cristo del sepulcro. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Por eso es que Cristo dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Yo he conocido, hermano, lugares en que iba a predicar, y estos grandes países donde hay tanto evangelio, que me he encontrado hermanos que hace un año son miembros de la iglesia con un testimonio intachable y no los han bautizado las aguas. Un año viviendo en el mismo cuerpo en que vinieron al evangelio. Increíble que pueda haber en esta época una ignorancia tan grande de algo tan importante como es. Por eso fue que el Señor dice: vuelva a las primeras obras. No se puede cambiar lo que el Señor estableció. ¿Cómo entendieron los apóstoles eso? Vamos a esa parte que es tan decisiva, la cubrimos de forma bien ligerita. Fíjese con cuidado. Número 1, en Pentecostés, Hechos capítulo 2, verso 38. Hechos 2, 38. Predicó Pedro su primer mensaje. Se convirtieron 3,000. Ahora no era Pedro, ahora era Cristo en Pedro. Y hubo una convicción de pecado tan terrible en la gente que le preguntaron a los discípulos, mucha gente con mucha cultura y letra de tantos lugares, y le preguntaron a aquellos hombres galileos rústicos sin letra: ¿qué hemos de hacer? Estamos perdidos. Alá, lo que Él vive. Y cuando preguntaron qué hemos de hacer, Pedro les contestó, Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos. Ese es el primer paso. En cuanto la persona se arrepiente de corazón, ahí es salvo. Si se muere ahí, se fue para el cielo. Pero si no se muere, que es lo más probable, trágicamente, viene esto: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, bautismo en agua, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bautismo en el Espíritu. 2 bautismos en cuanto se arrepienten: bautismo en agua y bautismo en el Espíritu. Dice que si un hombre como Pedro, que no tiene letra, un galileo rústico, entiende esto tan sencillo y tan claro y se lo enseña a la gente ahí sin alternativa, tan claramente, cuánto más hoy en día, que tenemos tantos buenos institutos bíblicos que nos enseñan las cosas, tenemos menos excusas que nadie. Así que ellos enseñaron muy claramente lo que el Señor les enseñó a ellos personalmente. Y añade entonces, dice, porque para vosotros es la promesa, hablando ahora del Espíritu Santo exclusivamente, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor Dios llamare, un futuro de toda la dispensación. No dice Pedro, esto es para nosotros los apóstoles nada más, esto es solamente para la edad apostólica.
todos los que el Señor Dios llamare también serán llenos del Espíritu Santo y serán bautizados en agua. Gloria a Dios. Y los que recibieron su palabra, verso 41, fueron bautizados y fueron añadidos a ellos aquel día como 3,000 personas. ¿Qué clase de pesca? Mire lo que implica las primeras obras. ¿Qué fue lo primero que pasó? Pentecostés, todo el mundo bautizado en el Espíritu. Todo el mundo hablando en lengua. El que habla en lengua intercede en el Espíritu. Eso que el diablo no le gusta el asuntito ese. Se enoja el pobrecito. El que habla en lengua, dice, se edifica a sí mismo y no habla a hombres sino a Dios, porque habla en el Espíritu misterios y habla y ora en lenguas cuando habla en el Espíritu. Eso es tan grande que el diablo no le gusta. Pero cuando caen 5 o 6 de esa gente que están llenos del poder de Dios y empiezan a interceder en lengua, 10 minutos, y 15, y 20, y 1 hora, y 2 horas, y 3 horas, los demonios vuelan y se desaparecen de todo el territorio. Porque usted no está orando lo que usted cree prudente, es lo que viene de arriba y de arriba. ¿Usted lo entiende? Usted lo entiende, pero sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Y es el Espíritu Santo trabajando a través de usted contra el diablo. Ese es el arma más poderosa de combate que tenemos hoy en día, los creyentes, la oración en lengua. Tanto que Pablo dijo, deseo que todos hablen en lengua. Y dijo, yo hablo más lengua que todos ustedes, dijo a los corintios. Es decir, que su ministerio dependía de su oración en el Espíritu. Alá, lo que él vive. Ese es un primer caso. Ustedes ven esa multitud ahí que se convierten y los bautizan en las aguas. Bueno, segundo caso, Hechos capítulo 8, verso 12. Felipe en Samaria, que dice la Biblia bien claro, que multitudes de hombres y mujeres aceptaban al Señor y eran bautizados en las aguas. Hasta Simón el Mago se bautizó. Hasta el diablo se bautizó en Samaria. Alá, lo que él vive. Pero Felipe hizo lo que el Señor dijo que hiciera. A discípulos bautizándolos. Y todo el que se convertía lo bautizó. Lo que pasa es que se le coló uno. Simón, con una habilidad tremenda, logró disfrazar lo que había en su corazón, pero estaba ahí al lado de Felipe, más atento que nadie. Felipe creyó que el hombre realmente estaba convertido. Hechos capítulo 8, verso 35. Ven a Felipe en el carruaje con el eunuco. Es un pasaje decisivo en esta enseñanza. Y dice que, comenzando por ahí por la enseñanza que el eunuco estaba leyendo del profeta Isaías, le enseñó el Evangelio. Y cuando pasaron por un agua que había cierta agua, cuando pasaron por cierta agua que había, dice la Biblia, que el eunuco le dijo, ¿y qué puede impedir que yo sea bautizado? Que sí, que apenas le enseñaba el Evangelio, Felipe le enseñó bautismo en agua. Pues si Cristo lo dijo, el que creyera y fuera bautizado será salvo, y que hay que enseñar eso seguido. Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puede, aunque hace media hora que te convertiste. Ahora lo que se va a hacer. Y el hombre dijo, sí creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y Felipe detuvo el carruaje, descendió con el eunuco y lo bautizó en las aguas. Y el hombre iba gozoso para Etiopía. De pronto sí buscó a Felipe se lo había llevado el Señor, lo había sacado fuera por el aire, agarró un avión de American Airlines y se fue. Fíjense las cosas que pasaban en la iglesia apostólica, hermano, era porque había fe, había poder de Dios, había santidad, y se vivían las primeras obras. Dios se podía mover con tremenda libertad. Por eso que hay que restaurar las primeras obras para que se vea lo grande del Evangelio. Sea bendito el Señor. Fíjense que van 3 casos. Hechos 9, 17. Saulo de Tarso encerrado en una habitación, orando en ayuno, sin comer ni beber. Y orando sin cesar. Oiga, le dio duro el Señor, lo tiró contra el suelo, lo dejó ciego, y gente que hay que darle duro, sonríase, el Señor le ama, pero no usted ni yo, sino el de arriba. Pero el hombre estaba tan arrepentido que se encerró en la habitación y, ciego como estaba, sin comer ni beber, oraba sin cesar, ahí. Entonces llegó Ananías. La Biblia no dice que Ananías tiene ningún ministerio, nada, un creyente, lleno del Espíritu Santo. Saulo, hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me envió para que recibas la vista, recibas el bautismo y seas lleno del Espíritu Santo. Y le puso las manos y recibió la vista. Lo bautizó en las aguas y oró por él y recibió el bautismo del Espíritu Santo.
En 3 días de convertido ya tiene bautismo en agua y bautismo en el Espíritu. Y se le metió en la sinagoga a los judíos y le predicó a Cristo. Fíjense las primeras obras. Hoy en día con mucha prudencia se detienen las primeras obras. No, hay que esperar 6 meses para probarlo, a ver si da fruto o no da fruto. Búsqueme si eso está aquí. Si eso está aquí, yo lo creo. Aquí no dice eso. Eso es ingenio humano. Algo que el humano cree prudente, pero no está en la Biblia. Y aquí dice que el que le añada o le quita la escritura pierde su parte del árbol de la vida de la ciudad santa. Eso que yo no le acepto a ningún evangélico que venga y me diga, mire, los católicos están llenos de mandamientos de hombre. Yo digo, nosotros también. Sí, que vamos a callarnos la boca, vamos a movernos para el reino. Son mandamientos de hombre. Aquí está en la Biblia lo que hay que hacer. Vamos a ver el resto porque solamente hemos visto 4 casos. Hechos 10:47. Pedro predicando en casa de Cornelio. Predicando a los gentiles muertos del miedo, pensando, cuando vuelva a Jerusalén me cortan el cuello. Los gentiles eran como cerdos para los judíos. Había muchos no habían entendido, ¿verdad? Que ya el Señor había redimido todo. Pero Pedro lo estaba entendiendo. Y a mitad de mensaje cayó el poder de Dios y bautizó a Cornelio y a todo el que estaba en la casa. No dejó uno. Y Pedro le tuvo el mensaje. ¿Para qué va a predicar más? Y dijo, ¿quién puede impedir ahora el agua para estos gentiles, estos cerditos? Alaba lo que el Señor les ama. Que recibieron el Espíritu Santo como nosotros y los bautizó en las aguas todos. Fíjense como los apóstoles entendían que en cuanto la persona creía de corazón no se podía dejar seguir moviendo sin el bautismo en agua. Eso es lo que vemos claro. Que en cuanto ellos veían que creían de corazón, ahora si lo bautiza con el Espíritu Santo, usted no tiene que razonar nada. Se sabe que si lo bautizó con el Espíritu, está escrito en el libro de la vida allá arriba. ¿Quién le puede impedir entonces nada? Pero Pedro lo dijo, si tú los bautizaste con el Espíritu, ¿quién le puede impedir el agua? Y ahí fue bautizado toda esa multitud que estaba dentro de la casa. Fíjense los pastores en algo muy significativo ahí. Y yo sé que a veces los pastores cuando tienen personas que se convierten, tienen a veces problemas que no encuentran qué hacer, que tienen diversidad de interpretaciones de un lado y de otro. ¿Y qué hago? Y pregunta al Señor, Dios sabe. Pero si Dios se lo bautiza con el Espíritu Santo, usted no pregunte nada, bautízalo en las aguas inmediatamente. Porque si Dios que lo sabe todo, lo bautiza con el Espíritu, porque Dios sabe que esa persona está capacitada para él reconocerlo como ciudadano del reino de los cielos. Gloria a Dios. Hechos 16, verso 15, vemos a Pablo, apóstol, predicando en Macedonia y predicando a los grupos de mujeres junto al río. Una Lidia de Tiatira creyó con tal profundidad que se llevó a Pablo para su casa con sus discípulos. Y ahí se convirtió a la familia y los bautizó todos en las aguas. Todos bautizados ahí, en las aguas. La primera familia que se ganó en Macedonia. Y sí, con lo mismo que entendió Pablo, lo entendió Pedro y lo entendió Felipe. Pablo es apóstol, Pedro es apóstol, Felipe es un evangelista que venía fresco del diaconado de la iglesia, pero lleno del Espíritu. Hechos 16, 33. Pablo en la cárcel. Cuando hubo el terremoto que se olvidó la cárcel, el carcelero sacó a Pablo para afuera y le predicó a él y a toda su familia y se convirtieron todos y los bautizó esa noche a todos en las aguas. Dice, hemos visto 7 casos, y sí que no es una doctrina de un caso, 7 casos distintos, envueltos los apóstoles más grandes, Pedro y Pablo, y un evangelista de gran fruto, Felipe. Y el último caso, con Pablo de nuevo, Hechos 19:5, los discípulos de Juan. ¿En qué fueron bautizados? Bautismo de Juan. Ese era bautismo para arrepentimiento, le dijo. Ahora es en el bautismo de Cristo. Y le enseñó y lo bautizó en las aguas. ¿Se acaba de conocer? Ahora, fíjense que eso no quiere decir que usted va a bautizar a un pecador. El que se arrepiente y acepta a Cristo, usted tiene que enseñarle la palabra, doctrinarle el bautismo, que él entienda bien lo que está haciendo. Y después investigue su vida y pregúntele. Si tiene una tienda llena de ron todavía,
y de cigarrillo y no está dispuesto a sacarlo, dígale, bueno, cuando usted saque todo eso, yo sé que usted está convertido de corazón, entonces yo lo bautizo. Porque no está convertido de corazón. Y hay que bautizar al que está convertido de todo corazón. Está viviendo en concubinato, pero bautíceme, que mañana yo me caso, bautícelo. Ah, no, pero cuando se decida, de verdad, lo bautizamos. No puede bautizar a un pecador. El bautismo es para gente que se han arrepentido de todo corazón. A eso es el que no se le puede retener el bautismo. A eso no se le puede retener el bautismo. Porque ellos quieren vivir en un cuerpo que nace del agua para una vida nueva con Jesús. Dejen el cuerpo viejo que llevó el pecado. El bautismo en agua deshace el cuerpo del pecado. Nace usted del agua. Y cuando se llena del Espíritu y comienza a buscar a Dios el corazón, que el Espíritu comienza a darle un cambio total en su sentir y a poner la naturaleza de Dios en usted. Y usted nace de lo alto, nace de Dios, entonces somos hijos de Dios, porque somos nacidos de Él. Para ser hijo de alguien tiene que nacer de Él. Usted es hijo de papá y mamá porque nació de ellos. Pero cuando nace del Espíritu, nace de Dios, ahora es hijo de Dios. El nacimiento de papá y mamá ya no cuenta gran cosa. Los ama, los respeta, los honra, pero el nacimiento ya tiene un nacimiento nuevo. Y le tienen un nombre nuevo allá arriba. Cuando lleguen allá arriba se lo van a dar. Alabre, el Señor le ama. Si tiene un nombre de eso bien feo que se le antojó poner los papás aquí abajo, no se preocupe que le van a poner un nombre lindo pronto arriba, nuevo. Hay veces que los papás de la tierra en ignorancia agarran hasta un librito de eso de adivinanza, de hechicería, y le buscan los nombres ahí. Así es, hermano, no les padres lo hacen así, hermano. Es un sacrilegio, pero es que es la ignorancia. Pero ya le pusieron ese nombre, se tiene que acomodar ahí hasta que llegue al cielo. Que diga, bueno, yo nací de nuevo, tengo un nombre nuevo, no lo sé todavía, pero lo voy a saber pronto. Allá arriba nos mandan una piedrecita blanca, y ahí está el nombre nuevo, y cuando está así dice, gloria a Dios, que el hombre es lindo. Sea bendito el Señor Jesucristo. Así que fíjense, hay 8 casos que muestran cómo entendieron los discípulos el bautismo. Lo entendieron como Jesús lo dijo. Hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que Él enseñó para que sean testigos de Jesús. Se convierte de todo corazón, lo bautiza en las aguas, le oran, lo bautiza Dios con el Espíritu, le enseña la palabra y para el frente de combate a buscar almas. Vaya para afuera, tráigame unos cuantos pececitos para acá adentro. Así que el pastor no es el que tiene que hacer ese trabajo de buscar las almas, ese es el jefe que está ahí dirigiendo el batallón. Los que van al frente no son los generales, lo que van al frente son soldados. Los soldados son los creyentes, los miembros de la iglesia. El pastor general que está acá dirigiendo la estrategia de guerra y bautizando a su gente y bautizando en las aguas y buscando el bautismo del Espíritu Santo y enseñando de fe y enseñando de sanidad divina y todo lo grande de la Biblia. Y los soldados son los creyentes, que son los que tienen que ir a buscar la santa. Ese es el discipulado y esa es la iglesia en las primeras obras. Gloria al nombre de Jesucristo. La comunión es un sacramento poderoso. Hay iglesia evangélica que ni una vez al año ministra la comunión. Y Jesús dijo, haced esto en memoria de mí. Y cuando usted lee aquí sobre la comunión, Mateo 26, verso 26 fue donde el Señor la instituyó. Por primera vez lo ve usted en la Biblia. Mateo 26, verso 26. Cuando Jesús instituyó eso, hay ciertos puntos, hermanos, estamos avanzando ligerito para terminar, pero muy importante. Comiendo ellos, Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió, lo dio a los discípulos y le dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. No era cuerpo, era pan. Cuando lo comieron, sintieron sabor de pan, no sabor de carne. Pero por la fe sabemos que estamos comiendo cuerpo de Cristo y recibiendo todas las bendiciones, los atributos, las cualidades del cuerpo del Señor. Un cuerpo de salud poderosa. Un cuerpo que destruyó la enfermedad en su martirio trágico. Un cuerpo en que se movió nada menos que el Salvador del mundo. Y sí, cuando comemos eso, meditamos, recibo tu cuerpo, todas las cualidades de ese cuerpo son mías, la salud poderosa tuya que no te enfermaste nunca, son mías ahora, tengo salud divina ahora, alabado sea Dios y está ahí usted.
Si eso se ministra con la frecuencia que lo ministraba la Iglesia Apostólica, entra en una fe profunda los creyentes para mantener la salud de este cuerpo. Porque eso del pan es para el de afuera. Ahora, eso lo enseñó él y lo ministró con pan ácimo. Sonríase que yo he visto iglesia hasta con galletitas ministrando la comunión. La galletita es femenina. Jesús era un varón completo. El pan es tipo de la palabra. La palabra es un pan que vino del cielo a dar vida. El pan es tipo del cuerpo del Señor. Es pan ácimo. El pan que se llama la palabra es con levadura. Y la levadura es tipo de contaminación. En ninguna fiesta judía comían nada leudado, nada jamás. Nada que se había contaminado con la levadura. Porque el que conoce algo de química, la levadura sencillamente fermenta la masa y produce alcohol y dióxido de carbono, dos desperdicios. El alcohol que emborracha y el dióxido de carbono, y si lo respira mucho se muere usted. Es decir, las cosas en la Biblia, hermanos, no se pueden cambiar, tienen significados profundos que a veces uno mismo no los conoce, pero olvídese, si no los conoce, créalo. Después de esto, dijo, verso 27, tomando el vaso y habiendo dado gracias, dijo, bebed de él todos, esta es mi sangre del nuevo pacto, oiga cómo es el asunto, la cual es derramada por muchos para remisión de pecado. Es decir, que ahora el vino es tipo de la sangre, y eso es para lo espiritual, lo más grande y lo más importante. El pan para lo de afuera, el vino para lo de adentro. Pero los judíos, si usted lee en un diccionario judío, los judíos tenían vino fermentado y vino sin fermentar. Daniel bebía vino, pero no bebía del vino del rey. Había una diferencia. Cuando Jesús ministró esto, dijo, y no volveré a beber más del fruto de la vid. Mire lo que era, fruto de la vid. La mata de uva no vino con alcohol. La mata de uva no es la responsable de la borrachera. ¿Sabe lo que él vive? Da jugo que se saca de la frutita fresco. Y dice lo que dice el Señor, no volveré a beber de este fruto de la vid hasta que no lo vuelva a beber nuevo arriba en el reino de mi Padre con ustedes. Mire, esto es importante, que cuando lleguemos al cielo nos lo van a ministrar arriba. Sonríase, el Señor le ama. Si Él dijo, haced esto en memoria de mí. Pablo dijo, recordando su muerte hasta que Él venga. Hermano, es un sacramento poderoso. Y luego, lo más tremendo de este asunto, oiga con cuidado, es que esto no se puede participar de eso cualquiera. Eso es para convertidos. Yo he visto iglesias evangélicas que si llega el gato le ministran la comunión. Hermano, eso es una cosa, eso es un disparate. Gente que llega que no los conocen ni saben quién es, si es un borrachón, si es un adúltero, si es un fornicario, le ministran la comunión. Lo están matando. Lo están matando. Mire lo que la iglesia romana ministra la comunión. Pero gracias a Dios que no es nada más que media comunión, por lo menos es medio daño nada más. Pero están matando a su gente. Porque mire lo que Pablo dice aquí. No es cuestión de lo que yo me invente, lo que dice la Biblia. 1 Corintios capítulo 11, verso 20 en adelante. Pablo dijo, y el que participe de la comunión indignamente, sin discernir el cuerpo de Cristo, come y bebe juicio. Y dijo, por eso muchos de ustedes, hablo de la iglesia apostólica, fíjense, de la iglesia apostólica, por eso muchos de los hermanos murieron antes de tiempo y otros están enfermos. Mire lo que cuesta participar de un sacramento como este sin estar uno viviendo la vida que debe vivir en el Evangelio. Que se enferman o se mueren. Es decir, que esto es un sacramento que va a santificar la iglesia, hermano. Que cuando el pastor enseña eso así, como está ahí, vamos a ministrar la comunión. Hay gente que se mete bajo el banco. No pasan ni a tiro. ¿Por qué? Porque están mal delante de Dios y tienen miedo que se vayan a enfermar, se vayan a morir.
Y el pastor que está velando, no te apures, yo te agarro después. Cuando termina toda la administración lo llamo, quiero hablar con usted, ¿por qué usted no recibe la comunión? ¿Qué está mal en su vida? Cuando esto es un sacramento de tanta bendición y queremos nosotros codiciarlo, porque Jesús dijo, haced esto en memoria de mí. Se descubren los pecados escondidos por medio de un sacramento. Fíjese que en una ocasión cuando Pablo estaba en una de las reuniones en la iglesia dijo, y no os reunís el primer día de la semana para participar del cuerpo y la sangre del Señor. Primer día de semana, todos los domingos ministraban la cena. Y sin embargo hay otros pasajes que dicen que había ocasiones que en reuniones en las casas fraccionaban el pan. O sea, por su llaga fuiste sanado. Lo que él dijo. ¡Gloria a Dios! Bendito sea Jesús. Cuando venga un síntoma, atáquelo inmediatamente. No le dé oportunidad al diablo. Fíjense bien. Ellos tenían un anhelo de participar lo más frecuentemente posible del cuerpo y la sangre de su Señor. Pero por lo menos vemos que se reunían oficialmente todos los domingos a participar de la cena. Que sí, que esas son las primeras obras. Si fue en eso que Éfeso estaba descuidado, o fue en la sanidad divina, o fue que ya todo el mundo no tenía el bautismo del Espíritu Santo, pero algo había mal cuando Jesús le dijo, estás caída. Bueno, y si le manda esa cartita a la iglesia actual, si aquella le dijo, estás caída, a la actual le dice, estás en el cementerio. Alablo, que el Señor le ama. Bendito. Yo ministré la cena, hermano, una vez. Le dije al pastor, le mandó una campaña en su iglesia, una iglesia pequeña, muy linda, en un campo allá en Puerto Rico. Y vamos a ministrar la cena el domingo, era el último día de la campaña. Me dijo, amén. Pastor, muy buen hermano. Y cuando yo llamé a los hermanos para la cena, después que le expliqué esto, hermano, ustedes son convertidos, son aleluya. Algunos eran aleluyitas. Ustedes son aleluya. Así que usted tiene que entender esto, que si come indignamente, hay algo escondido que no está bien, que usted sabe que está mal, y come de esto, come y bebe juicio, se enferma o a lo mejor se muere de aquí a mañana. Cuando llamé pasaron 2. Ella como 80 hermanitos. 2. Yo me quedé atónito y el pastor se puso como a la pared de cal de la iglesia de blanco. Y dije, ¿pero qué le pasa a ustedes? ¿Están vivos o están muertos? ¿Cómo es? Nadie dijo amén. Algo está mal, nadie dijo amén. Yo dije, yo sé lo que pasa. Pasen y confiesen sus pecados y después participan de la cena, después que se arrepientan otra vez. Mire, hermano, se formó una fila, uno detrás del otro. De adulterio para arriba había de todo. Una iglesia pentecostal, uno de los concilios más serios y prestigiosos en mi país. Y un pastor de Dios, hermano. Pero cuando se acabó eso, bueno, acabamos el culto como a la 1 de la mañana. Porque si tuvieron 3 horas confesando pecado. Y uno estaba enojado con el otro, y otro no amaba a la esposa del pastor, y otro estaba en adulterio, y otro estaba en fornicación, y otro robaba en el negocio. Había de todo, hermano, dentro de una iglesia del Señor. Cuando confesaron todo y le meditamos la cena a todo el mundo, pues aquello fue una fiesta. Allí cayó el poder de Dios, y aquello fue la gloria del Señor. Que como a la 1 de la mañana nos fuimos, y yo miraba de reojo al pastor y él ni me hablaba. Yo así mudo, un hombre de Dios, hermano sincero, pero se había descuidado en algo decisivo. De pronto yo le digo, hermano querido, ¿cuánto tiempo hacía que no ministraba la cena? Ni me acuerdo. Me dijo, yo ni viendo esto lo creo. Yo dije, pues crea lo que es el descuido suyo. Y él nos amábamos mucho y teníamos mucha confianza. Y me dijo, tú tienes razón. Ministre eso todos los domingos, hermano, le dije. Haga lo que dice la Biblia. Que usted es un hombre de Dios, que yo sé lo sincero que usted es con Dios y como usted ama al Señor. Son los descuidos, hermano, por eso que el Señor amonestó a Éfeso con una carta. Él los amaba y los elogió muchas cosas buenas que tenían todavía. Señor, ve lo malo, pero ve lo bueno también. Ve como los hombres que a veces no ven nada que lo malo. Él ve lo bueno también y los elogió muchas cosas, su paciencia, tanto esfuerzo que tenían buscando la salva y demás. Le dijo, pero tengo una cosa, te apartaste del primer amor, estás caída, arrepiéntete, o te quito como iglesia. Sonríase, que el Señor le ama. Alabado sea Dios.
Quiere decir que hay que hacer lo que dice aquí para que la iglesia pueda ser santa. Sin santidad nadie verá al Señor, hermanos, nadie. Olvídese. Que nosotros no nos movemos por cuentos de vieja, alaba lo que Él vive, ni por fábulas de hombres, ni por pamplinas humanas. Nos movemos por la palabra. La palabra es la lámpara para nuestros pies. Y cuando el Señor reclama en una forma tan seria como le reclamó a esa iglesia fundada por Pablo, una iglesia poderosa en el año 60, la cosa es seria. No es que hay que restaurar el patrón apostólico. Cada pastor, su reto es: yo voy a restaurar el patrón apostólico. Hermano, puede, porque el Espíritu Santo le va a ayudar. Él está en ese negocio. Es sencillamente hacer lo que dice aquí: buscar el bautismo del Espíritu Santo hasta que no quede nadie sin el bautismo de la iglesia. Comenzar a enseñar sanidad divina y orar por los enfermos en todos los cultos hasta que se llene de fe la iglesia. Que esté bautizado en las aguas todo el que está ahí, que se ha convertido de corazón. Alabe lo que Él vive. En cuanto se convierte de corazón hay que bautizarlo. Usted sabe que lo hizo porque usted tiene su discernimiento y que usted ve que no hay ningún pecado en su vida. Hay que bautizarlo. ¿Cómo lo va a mantener en el cuerpo viejo que llevó pecado cuando el agua del bautismo da un nacimiento del agua? Es deshecho el cuerpo del pecado. Vano, es un abuso de confianza. Sonríe si el Señor le ama. No se puede, hermano. Dios está mirando, demandando que le impartan esa bendición a esa criaturita que le ama y que le está buscando. Sea bendito el Señor Jesús. Gloria a Dios. Hay un punto decisivo, que es el último en cuanto a las primeras obras se refiere, y es este: que Dios, con toda intención y con esa sabiduría grande que Él tiene, me permitió a mí bosquejar estos puntos según Él me los fue dando en días de ayuno y de oración, y mostrándome que los trajera para sus siervos. Y cuando yo los escribí bien bonitos en maquinilla y todo, y me senté, me arrodillé en ayuno y le puse las manos clamando que esto sea una bendición para tu pueblo, que esto sea una bendición para tu siervo, una bendición. El Señor me habló y me dijo: lo más grande te quedó. Y yo me di cuenta que Dios le había permitido. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard.
para mostrarme e influenciarme en forma profunda de la importancia sobrenatural de eso que se me había quedado. Yo dije, pero Señor, si se me quedó, fue porque tú no me lo dijiste. Con toda humildad, pero con verdad, porque me dijo, lo más grande para mi pueblo, más grande que el bautismo del Espíritu Santo, más grande que el bautismo en agua, más grande que la comunión, más grande que todo lo que te he mencionado, es la unidad de mi pueblo. Alaba lo que él vive. Lo más grande es la unidad. Y me recordó aquella oración de Jesús, aquella oración que cuando yo visualizo esa oración y pienso en esa oración, siempre visualizo el rostro de Jesús bañado en lágrimas. Padre, que sean uno, como tú en mí y yo en ti, para que puedan creer que tú me has enviado. ¡Oh, Samaya Soba! Jesús dijo que un reino dividido no subsiste. Y oiga, esto sí es verdad que a mí no me gusta. Nos puso por ejemplo al diablo. Mire que esa rata, ponernosla por ejemplo a nosotros. Eso es como un reto. Dijo, Satanás no se divide. Si se dividiera su reino no subsistiría. Que sí, por la única razón que el diablo está metiendo leña a todo el mundo todavía a estas alturas, estando derrotado y rumbo al lago de fuego, es por la unidad que hay en su reino. Que ahí el diablo da una orden y vuela a los demonios a hacer. Y están unidos. Satanás no se divide, dijo. Y a nosotros nos dijo que sean uno como el diablo. Hará lo que el Señor le ama. Es lo único que podemos imitar al diablo es en eso, estar unidos nosotros. Si tú, perro, estás unido, ¿cuánto más tenemos que estar unidos nosotros? Mira un perro como Satanás tiene esa sabiduría, ¿cuánto más nosotros que tenemos el Espíritu Santo? Y es él, su Reino Unido está atacando una iglesia dividida. No el cuerpo de Jesús, porque el cuerpo de Jesús no se divide nunca, es un cuerpo espiritual, y los que estamos ahí bien injertados, nos amamos los unos a los otros y amamos a los que están en Rusia o a los que están en la China, donde estén. Lo que está dividido es la iglesia visible aquí afuera. Denominaciones peleando con otras denominaciones. Pastores aborreciendo a otros pastores. Evangelistas hablando mal de los pastores. Hermanitos enojados en la iglesia con una trompita como un elefante. Los elefantes no entran al reino de los cielos. Alabe lo que él vive. Aleluya. Mire, el apóstol Pablo dijo que mientras entre nosotros haya banderías, divisiones, contiendas, fricciones, celos, dijo, es porque sois niños en Cristo. ¿Qué clase de elogio? Alaba lo que él vive. Niños en Cristo, en palabras sencillas, no habéis madurado espiritualmente. El que está maduro espiritualmente, el hermano lo ofende y se arrodilla. Señor, perdónalo, se equivocó, yo también me he equivocado, yo lo amo, voy para allá a ayudarlo, voy a abrazarlo. Esa es la persona madura, que no divide el cuerpo del Señor ni provoca contienda ni escándalo. Ya va corriendo y lo abraza, hermano, yo te amo tanto, si te ofendí en algo, perdóname. Y el hermano, se le cae el mundo encima al hermano. Te abraza y te besa y se avergüenza por dentro y por fuera. Dios me enseñó eso a mí recién convertido, hermano. Cuando yo comenzaba el ministerio, que ya comenzaba a predicar, me agarró un gran líder, presbítero de una de las organizaciones más grandes en Puerto Rico y el jefe de una de las confraternidades de pastores más grandes en el país, y dijo desde el púlpito, Gigi Áviles es solo Jesús. Lo bautizaron de nuevo en ese escándalo. Dos mentiras, ¿cuál más grande? Yo me enojé agriamente cuando vino un pastor de esa ciudad, lejos, a 3 horas de donde yo vivo. Me dijo, hermanos, dijeron esto y esto y esto. Y yo tenía campaña con ese pastor. Le dije, ¿usted quiere suspender la campaña? No vine a eso. Es para que usted lo sepa y ore a Dios y ya se defienda. Yo estaba trabajando en mi escuela y le pedí permiso al principal. Le dije, ¿me puedo ir ahora porque tengo un problema muy grande? Sí, váyase. Yo me fui. Iba derechito a correr para allá a decirle 1000 cosas al hermano ese. De mentiroso para arriba le iba a decir, hasta el mal que iba a morir si no se arrepentía. Y cuando llegué corriendo a casa para cambiar mi volar para allá, el Espíritu Santo me paró en seco y me tiró de rodillas y me habló y me dijo, tú nunca te has equivocado. Sí, me he equivocado. Nunca he hablado de ningún hermano. Sí, he hablado de los hermanos. ¿Y por qué entonces te enoja porque él hable de ti ahora? Perdónalo.
Y ora por él para que yo no derrame juicio sobre él. Y yo empecé a llorar por ese hombre, y lo amo Jesús, y lo amo, y gracias Jesús, que lo amo. Y ahí me lo metí en el corazón, a la fuerza, nada, lo que él vive. ¡Ay, Samaya Soba! Pero aprendí una de las lecciones más grandes que jamás Dios me ha dado, que un mandamiento nuevo os dejo, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, y en eso conocerán que son sus discípulos. Alaba lo que él le ama. Hermano, esos son los que se van en el rapto. Hermanitos enojados no se van, aunque sea pastor o evangelista. Aunque sea un líder conciliar, si está enojadito con otro, se queda aquí abajo. Alaba lo que le ama. Es fácil amar cuando nos aman, pero hay que amar cuando nos aborrecen, cuando nos insultan, y cuando dicen esto y esto y esto, mintiendo que sea. Ámalo, que él se puede equivocar. Todos nosotros hemos equivocado. Hay que pensar en nosotros antes de juzgar a los demás. Sea bendito el Señor Jesucristo. Y el Señor me dijo, esto es lo más grande en mi iglesia, la unidad, porque somos un solo cuerpo, una sola cosa. Que puede ser una denominación, aquel es el de otra, pero somos un solo cuerpo y un solo espíritu nos mueve a todos. Hay que estar unidos, y buscarnos y reunirnos, a orar y ayunar juntos y aclamar a Dios por estas gente tan lindas en este país. Sea bendito el Señor Jesús. El temblor ese que hizo los otros días, hermanos, es una advertencia terrible de lo que puede suceder en cualquier momento. Se comentó que si el temblor ese hubiera durado unos cuantos segundos más y un grado más de potencia, hubiera devastado el país. Yo les muestro a usted, Dios permite eso para que veamos que estamos en un hilo, que en cualquier momento que Dios suelte un poquito, le dé un poquito de oportunidad al diablo, hace pedazo cualquier país en un segundo. Que estamos en peligro. Pablo lo dijo, los días postreros serán peligrosos. Había tanta maldad que los juicios de Dios podían caer en cualquier momento sobre cualquier ciudad. Anticipo que sí, que la iglesia tiene que estar unida. En la iglesia apostólica entendieron eso también, que hicieron una comunidad aparte. Ahí estaban juntos los creyentes, lo tenían todo en común, se amaban tanto que los ricos más grandes que se convertían vendían todas las propiedades y se los traían a los apóstoles. Reparta eso. Y cuando aquel Ananías y Zafira vendieron y trajeron y dijeron una mentira, en tanto lo vendimos y ven escondido en una parte, se murieron los dos allí en la iglesia. Cayó temor más grande todavía y más santidad todavía. Hoy en día Dios no puede hacer eso porque tendría que matar miles de gente. Alabro, el Señor le ama. El Señor no va a hacer una masacre. Pero en esos días que había tanta santidad y tanta pureza, Dios hizo eso rápido, cortó seguido la mentira de medio de un pueblo que era santo y limpio, y sincero y honesto. Alabro lo que él vive. La Biblia dice que Dios viene a buscar una iglesia sin mancha ni arruga, santa, inmaculada, sin mentira en sus bocas. Eso es lo que se va, hermano. Por eso en una ocasión yo estaba de rodillas orando, en una de las experiencias de oración más lindas que he tenido en mi vida. Llegué de mi trabajo de la escuela al mediodía, 11:30 era. Y sentí tanto deseo de orar y tanta carga de oración que me tiré de rodillas en una habitación y se me olvidó el almuerzo. Y empecé a orar. Y yo tenía que entrar a la 1 al trabajo. Y ora. Y yo me creía que había orado como una hora. Y dije, voy a orar un minuto más. Y seguí orando. Y creía que había orado hora y 15 minutos. Entonces abrí los ojos para ir para la escuela. Y estaba de noche. El salón, cuando yo vi esa habitación oscurecida, Dios mío, falté a la escuela. El Señor no le importó que faltara. Me había tenido 7 horas en una profundidad tan grande de intercesión que yo no supe que el tiempo pasó. Y cuando yo dije, falté a la escuela, oí la voz del Señor audible. Me dijo, mi siervo, los que se irán serán pocos. Yo temblé de arriba abajo. Pero está en la Biblia. Sin santidad nadie verá al Señor. Y voy a terminar con algo que yo no quisiera decirlo, pero Dios me muestra que lo tengo que decir. Un oleaje increíble de modernismo que se mueve en la iglesia actual no es de Dios.
La Biblia dice, y todo lo que hagas de obra o de palabra, hacerlo en el nombre de Jesucristo y para la gloria de Dios Padre. Hermana, usted es la sierva del Señor. El Señor le mostró. En la vanidad externa de hoy en día, me dijo, hay pecados de muerte. Otros son vanidades, que si las quitan están en mi perfecta voluntad. Pero hay cosas de muerte. Y las que son de muerte las voy a mencionar. Formas de vestir que provocan a la codicia a los varones. Que provocan a los varones a codiciar a la mujer. Y el varón que codicia a esa mujer está en adulterio automáticamente, aunque no haya tenido relaciones con ella. Quiere decir que la mujer vista con suficiente tela para cubrir su cuerpo, porque su cuerpo ya no es suyo, mujer, su cuerpo es del Señor. A nada de lo que Él vive. No use, mujer, ninguna clase de moda mundana que muestre las carnes suyas. La Biblia dice que no muestre la vergüenza de su desnudez. Bueno, te voy hablando de lo que el Señor me mostró. Yo estoy hablando en el amor de Dios. No en son de crítica ni de juicio a nadie, ni insultando a nadie tampoco. No use ninguna mujer esas modas mundanas con fardas partidas por detrás, que usted va caminando mostrando sus carnes a la gente. No, usted es la sierva de Dios, usted es la mujer de Dios, usted es la que va para el cielo pronto. ¡Ay, Sama, ya Sama! Sus modas son santas, mujer, sus modas tienen que ser santas, porque Jesús dijo ser santo porque yo soy santo. Hay gente que dice, lo de afuera no tiene ninguna importancia. Mentira del diablo. Este es templo del Espíritu Santo. Aquí vive papá conmigo. Esta es casa de Dios. Me va a decir que se disparate, solo se lo cree nada. Cuando el diablo dijo eso, él dijo, me imagino que Dios no lo va a creer nadie. Por poco se muere el pobre el corazón cuando vio que lo creyó tanta gente. Esto de afuera es templo del Espíritu. El que destruye este cuerpo, Dios lo destruye a él. Esto es decisivo. Somos cartas abiertas en las cuales la humanidad ve. La humanidad ve lo de afuera, no ve lo de adentro. Dios sí ve lo de adentro. Lo de adentro es lo más importante porque es lo eterno. Pero Jesús dijo, límpiese primero el interior del vaso y también se limpiará el exterior. Óigalo. Sonríase todavía si puede. Que el Señor lo ama. Pero oiga esto y terminamos. Y óigalo con cuidado. Oiga esto y terminamos. Para el rapto de la iglesia. Mire lo que dice la Biblia. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 23. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 23. Pablo apóstol doctrinó para la venida del Señor y dijo que el propio Dios de la paz os santifique plenamente, y vuestro espíritu por dentro y vuestra alma por dentro y vuestro cuerpo por fuera se han encontrado irreprensibles, sin mancha. ¡Ay, Samaya Saba! Hermano, esa es palabra de Dios, yo no puedo esconder eso. Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice que para la venida del Señor Jesucristo hay que santificarse plenamente. Bueno, lo que hablamos, lo hablamos en amor de Dios para bendición suya. Y esto de la santificación no se cree que solamente para la mujer, es también para nosotros. Cuando el Señor encontró a Adán y Eva en pecado y con convicción de pecado, antes estaban desnudos y no tenían pecado porque eran como niños, sin ninguna malicia ni ninguna clase de entendimiento de lo que era malo. Ahora que saben lo que es malo y lo bueno, mató animalitos y los vistió con túnica de pieles a los dos. Sonríense los varones que el Señor les ama. A los dos los vistió de arriba abajo. No muestre la vergüenza de su desnudez de la vida, y eso es espiritual y físico. Eso cubre las dos partes. La ley de Dios que aplica en lo espiritual aplica igualito en lo material, igualito. No muestre la vergüenza de su desnudez. Yo veo montones de varones evangélicos, algunos tienen ministerio en los jardines de su casa, con un pantaloncito corto como cualquier otro. Mire, hermano, el Señor le mostró la misma atracción que siente la mujer cuando ve el varón por la mujer, cuando la ve provocativa, con vestidos muy ceñidos, con pantalones que no pueden caminar en ellos casi, y todas esas vestiduras modernas inventadas por el diablo de este tiempo. Y los varones codician. Así mismo las mujeres, cuando ven varones mostrando sus pechos desnudos
y sus piernas por acá arriba, también los codician y caen en pecado por culpa de ellos. Hermano, somos los siervos de Dios. Tenemos que dar ejemplo. No podemos vivir como los pecadores. Estamos aquí, pero somos de arriba. No imite lo de los pecadores. Enséñele a ellos la palabra de Dios, la verdad de Dios. Si el comer carne, eso no es pecado, hace que el hermano peque contra ti porque te juzgue, no comas carne por amor a ese hermanito. Mira hasta dónde llega el amor de Dios. Nadie puede decir que comer carne es pecado. No te puedes juzgar por comida y bebida a nadie. Pero si comer esto tú ves que escandaliza al hermano, no lo comas. Más vale el alma del hermano que tu comida. Alaba lo que él vive. Come hierba aunque sea por 2 días. Alaba lo que el Señor le ama. Todas vuestras cosas se hagan en amor. Y el amor piensa no en yo, sino en mi prójimo primero. Primero piensa los demás y después nosotros. Que lo que yo haga que lastima a mi prójimo, trato de echarlo fuera de mi vida por amor a ese prójimo. ¿Cuántos quieren ser cristianos todavía? Hermano, el evangelio es lo más lindo que jamás se ha escrito. Potencia de Dios, pero es una negación al yo. Cuando aquel rico vino, ¿qué le hacer para ser salvo? Guarda los mandamientos, los he guardado toda mi vida. Pues vende todo lo que tiene y sígueme. Hasta ahí le llegó el gozo al rico. Dio la espalda y iba que volaba. Jesús dijo, qué difícil es alguno entrar al reino de los cielos. Que sí que hay que obedecer a Dios, hermano. Hay que obedecer a Dios. Pero un solo punto repito, porque terminamos. No imite las modas de los pecadores. Son puestas por impíos. El príncipe del mundo los inspira y ese es el diablo. El príncipe del mundo es el